El amor verdadero se demuestra en los momentos más oscuros. La lluvia golpeaba contra las ventanas del Hospital General de Guadalajara mientras Isabella sostenía la mano frágil de su abuela Esperanza. A los 30 años, nunca había imaginado que pasaría tantas noches en esa silla incómoda de plástico, viendo cómo la mujer que la había criado luchaba contra el cáncer que consumía su cuerpo día tras día. «Mija, ven acá», susurró Esperanza con voz quebrada, sus ojos grises aún brillando con esa chispa que siempre la había caracterizado. «Necesito decirte algo importante». Isabella se acercó más, el olor a desinfectante y medicinas llenando sus fosas nasales. Hacía 3 semanas que prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en esa silla, comiendo de la cafetería, llamando a su trabajo para pedir más días de permiso. Su esposo Mateo había visitado apenas 2 veces, siempre con prisa, siempre con excusa sobre el trabajo en la constructora. «Dime, abuelita», murmuró Isabella, acariciando suavemente los cabellos blancos que una vez fueron negros como la noche. Esperanza miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solas, luego dirigió su mirada hacia su nieta con una intensidad que la sorprendió. La casa de la Colonia del Valle no está a nombre de Mateo, como él cree. Isabella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, abuela? Cuando tu abuelo murió, hace 10 años, él dejó todo muy claro en su testamento. La casa donde vives con Mateo, está a tu nombre, mija. Siempre ha estado a tu nombre». El corazón de Isabella se detuvo por un momento. La casa donde habían vivido los últimos 5 años, la casa que Mateo siempre presumía como suya, con sus amigos, la casa por la que él tomaba todas las decisiones. «Pero abuela, Mateo siempre ha dicho que...». «Mateo no sabe nada», Esperanza cerró los ojos, claramente agotada por el esfuerzo de hablar. «Tu abuelo desconfiaba de él desde el principio. Vio algo en sus ojos, algo que no le gustó. Por eso hizo el testamento de esa manera. Te protegió sin que lo supieras». Una enfermera entró para revisar los signos vitales, interrumpiendo la conversación. Isabella se quedó allí, procesando las palabras de su abuela mientras veía cómo la máquina marcaba los latidos cada vez más débiles de su corazón. «El sobre está en el escritorio», murmuró Esperanza cuando la enfermera se fue. «Último cajón, detrás de las fotos viejas. Prométeme que lo buscarás». «Te lo prometo, abuela». Esa noche, Isabella se quedó despierta mirando por la ventana del hospital. Las luces de Guadalajara parpadeaban a lo lejos, y por primera vez en semanas, sintió algo más que tristeza. Sentía una extraña mezcla de confusión y esperanza. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo: «Llegaré tarde otra vez. Mucho trabajo. Cuídate». Isabella suspiró. Era el mismo mensaje de siempre. En los últimos meses, Mateo había estado cada vez más distante, más frío. Llegaba tarde, salía temprano, apenas hablaban. Ella había atribuido todo al estrés de la enfermedad de la abuela, pero ahora se preguntaba si había algo más. A las 3 de la madrugada, las alarmas comenzaron a sonar. Esperanza había entrado en paro cardíaco. 3 días después del funeral, Isabella finalmente regresó a casa. El cementerio de Mezquitán había sido el escenario de una despedida desgarradora. Recordaba vagamente las condolencias, los abrazos, las flores. Todo había pasado como en una neblina de dolor. Mateo había estado a su lado durante el funeral, sosteniendo su mano, actuando como el esposo perfecto frente a los familiares y amigos. Pero Isabella había notado algo extraño. Él parecía ansioso, nervioso, mirando constantemente su reloj. «Necesito ir a la oficina unas horas», le había dicho después del sepelio. «Es urgente, amor. Tú descansa». Y ahora, parada frente a la puerta de hierro forjado de su casa en la Colonia del Valle, Isabella buscaba las llaves en su bolso negro. La casa de 2 plantas con fachada colonial que tanto amaba, con su pequeño jardín lleno de bugambilias que Esperanza había ayudado a plantar. Al abrir la puerta, el silencio la golpeó como una bofetada. La sala estaba completamente vacía. Ni el sofá de tela beige donde solían ver las novelas, ni la mesa de centro de madera que había pertenecido a sus padres, ni el televisor de pantalla grande que Mateo había insistido en comprar. Nada. Isabella dejó caer su bolso al suelo de mármol. Sus pasos resonaron en el espacio vacío mientras caminaba hacia el comedor. También vacío. La mesa donde habían cenado miles de veces, las sillas tapizadas, el aparador con la vajilla de la abuela, todo había desaparecido. «Mateo», gritó, aunque sabía que no estaba en casa. Su voz se perdió en el eco de las paredes desnudas. Subió las escaleras corriendo, su corazón latiendo violentamente. El dormitorio principal, vacío. Su tocador, la cama king size, el armario que habían comprado juntos, todo se había esfumado. Incluso su ropa había desaparecido. En el tocador, solo quedaba un sobre blanco con su nombre escrito en la letra familiar de Mateo. Con manos temblorosas, Isabella abrió la carta. «Isabella, cuando leas esto, ya me habré ido. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo, pero ninguno de los dos tuvo el valor de admitirlo. Mientras cuidabas a tu abuela, yo conocí a alguien más.
Alguien que me entiende y me hace feliz de una manera que tú nunca pudiste. Me llevo lo que es mío por derecho. Esta casa, los muebles, todo lo que construimos juntos. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio. No trates de contactarme. Es mejor así, Mateo. Isabella se desplomó en el suelo frío. El papel se arrugó entre sus dedos mientras las lágrimas caían sin control. No era solo la traición, no era solo el abandono. Era la humillación completa. Se había llevado todo, cada recuerdo, cada objeto que había formado parte de su vida juntos. Se quedó allí, en el suelo de su habitación vacía, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas sin cortinas, creando sombras largas en las paredes desnudas. Cuando finalmente se incorporó, recordó las palabras de esperanza. El escritorio. El sobre bajó las escaleras con piernas temblorosas y se dirigió hacia la habitación que había sido de su abuela durante los últimos años de su vida. Al menos Mateo había respetado ese espacio, probablemente porque nunca le había prestado atención. El viejo escritorio de madera tallada seguía allí, con sus cajones llenos de fotos, cartas y recuerdos. Isabella abrió el último cajón y buscó entre las fotografías en blanco y negro hasta que sus dedos tocaron un sobre amarillento. Con el corazón latiendo fuertemente, lo abrió. Era una copia del testamento de su abuelo, fechado 10 años atrás. Y allí, en letras claras y firmes, estaba su nombre como única heredera de la propiedad de la Colonia del Valle. Isabella sonrió por primera vez en días. Mateo había cometido el error de su vida. Isabella no durmió esa noche. Se sentó en el suelo de la sala vacía, con el testamento en sus manos, leyéndolo una y otra vez. Cada párrafo confirmaba lo que su abuela le había dicho: la casa estaba legalmente a su nombre desde la muerte de su abuelo. Al amanecer, llamó al bufete de abogados que aparecía en los documentos. El licenciado Martínez, un hombre mayor que había sido amigo de su abuelo, aceptó recibirla esa misma mañana. Señora Sánchez, le dijo el abogado mientras revisaba los papeles en su oficina del Centro Histórico de Guadalajara, su abuelo fue muy astuto. Él previó exactamente esta situación. Isabella se inclinó hacia adelante en la silla de cuero gastado. ¿Qué quiere decir? Don Alfonso me confesó sus dudas sobre su esposo desde el principio. Decía que veía en él a alguien oportunista, alguien que no amaba realmente a su nieta sino lo que podía obtener de ella. El licenciado se quitó los lentes y los limpió lentamente. Por eso estructuró el testamento de esta manera tan específica. Le mostró una cláusula que Isabella no había notado antes. En caso de divorcio o separación, todos los bienes dentro de la propiedad también quedarían como patrimonio exclusivo de Isabella, sin importar cuándo hubieran sido adquiridos. Esto significa que todo lo que su esposo se llevó, legalmente le pertenece a usted. Isabella sintió una mezcla de alivio y amargura. Su abuelo la había protegido incluso después de muerto, pero el precio había sido descubrir la verdadera naturaleza del hombre con quien había compartido 5 años de su vida. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Podemos iniciar las acciones legales inmediatamente. Recuperación de bienes, demanda por robo agravado y los trámites de divorcio bajo términos mucho más favorables para usted. Esa tarde, Isabella regresó a casa con una sensación completamente diferente. Ya no era la esposa abandonada y humillada. Era la propietaria de su hogar, reclamando lo que legalmente le pertenecía. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Isabella? Soy Valeria, la hermana de Mateo. Isabella sintió un nudo en el estómago. Valeria siempre había sido amable con ella, pero sabía que la familia de Mateo tendía a protegerlo sin importar las circunstancias. Hola, Valeria. Mira, sé que mi hermano se comportó como un idiota, pero necesito decirte algo. La voz de Valeria sonaba nerviosa. Mateo está viviendo con esa mujer, Sofía, en un departamento en Zapopan. Ha estado presumiendo que se quedó con todo, que tú no tienes nada. Isabella apretó el teléfono. ¿Por qué me dices esto? Porque lo que hizo está mal. Muy mal. ¿Y por qué? Porque creo que debes saber que planea vender los muebles. Ya puso un anuncio en Facebook Marketplace. La sangre de Isabella hirvió. No solo la había traicionado y abandonado, sino que ahora planeaba vender los recuerdos de toda una vida. Valeria, ¿podrías hacerme un favor? Claro. ¿Podrías decirme la dirección exacta donde está viviendo? Esa noche, Isabella preparó su estrategia. Con el testamento en mano y el respaldo legal del licenciado Martínez, era hora de que Mateo supiera la verdad. Pero primero, había algo más que necesitaba hacer. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Papá, soy Isabella. Necesito tu ayuda. A las 10 de la mañana del sábado, Isabella estaba parada frente al edificio de departamentos en Zapopan donde vivía Mateo. No estaba sola. Su padre, Aurelio, un hombre de 55 años con manos curtidas por años de trabajo en la carpintería, estaba a su lado junto con 2 oficiales de policía y el licenciado Martínez. ¿Estás segura de esto, mija?, le preguntó su padre, ajustando nerviosamente su camisa azul cielo.
Nunca he estado más segura de algo en mi vida, papá. Hacía años que no hablaba con su padre debido a los problemas que Mateo había causado en la familia, pero cuando le explicó la situación por teléfono, Aurelio no dudó ni un segundo en apoyarla. El licenciado Martínez tocó el timbre del departamento 304. Después de varios minutos, se escuchó la voz de Mateo por el intercomunicador. ¿Quién es? Licenciado Martínez, tengo documentos legales para usted, señor Sánchez. Un silencio largo, luego el sonido de la puerta abriéndose. Cuando llegaron al tercer piso, Mateo los esperaba en la puerta de su departamento. Isabella casi no lo reconoció, había bajado de peso, llevaba ropa nueva y cara, y tenía un corte de cabello diferente. Detrás de él, una mujer joven de cabello rubio se asomaba curiosa. ¿Qué significa esto?, preguntó Mateo con voz tensa al ver a los policías. Señor Sánchez, dijo el licenciado con voz oficial, estoy aquí para notificarle que los bienes que usted retiró de la propiedad ubicada en la Colonia del Valle fueron sustraídos ilegalmente. La cara de Mateo se puso pálida. ¿De qué hablan? Esa es mi casa, esos son mis muebles. Isabella dio un paso adelante, sosteniendo el testamento en sus manos. No, Mateo. Nunca fue tu casa. Le extendió los documentos. Mateo los leyó con ojos cada vez más grandes, su expresión cambiando de confusión a shock y finalmente a pánico. Esto no puede ser real. Es completamente real, intervino el licenciado. Su esposa es la única propietaria legal de esa propiedad y de todos los bienes que se encontraban en ella al momento de su matrimonio y durante el mismo. La mujer rubia, Sofía, se acercó y le arrebató los papeles a Mateo. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dijo Isabella con una voz más firme de lo que se sentía, es que el hombre con quien te fuiste a vivir te mintió. Nunca tuvo casa propia, nunca fue dueño de nada. Todo lo que ves aquí, señaló hacia el interior del departamento donde podía ver sus propios muebles, es robado. Mateo intentó cerrar la puerta, pero uno de los policías la detuvo. Señor, necesitamos que nos permita el acceso para verificar los bienes reportados como sustraídos. Mateo, dijo Sofía con voz aguda, ¿es cierto esto? ¿Me mentiste? Sofía, yo pensé que... ¿Pensaste que? Isabella lo interrumpió. ¿Pensaste que podías robarme todo y desaparecer? ¿Pensaste que era tan tonta que no me daría cuenta? Aurelio puso una mano protectora en el hombro de su hija. Tranquila, mija, deja que la ley se encargue. Durante las siguientes 2 horas, los policías y el licenciado documentaron todos los bienes que se encontraban en el departamento. El sofá de la abuela, la mesa del comedor donde Isabella había desayunado miles de veces, incluso sus propias fotografías familiares colgando en las paredes. Sofía había empacado sus cosas y se había ido en media hora, no sin antes gritarle a Mateo que era un mentiroso y un ladrón. Isabella, por favor, Mateo la siguió hasta el pasillo mientras los policías supervisaban el traslado de los muebles. Podemos arreglar esto. No tenías que llegar a esto. Isabella se volteó para mirarlo. Durante 5 años, este hombre había sido su mundo. Habían planeado tener hijos, envejecer juntos, construir una vida. Y ahora lo veía como lo que realmente era, un extraño que había usado su dolor y su amor para aprovecharse de ella. ¿Arreglar qué, exactamente?, le preguntó con calma. ¿El hecho de que me abandonaste mientras mi abuela se moría? ¿O que te robaste todo lo que era mío? ¿O quizás que me mentiste durante años sobre quién eras realmente? Yo te amé, Isabella. No, dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Tú amaste lo que yo podía darte, pero nunca me amaste a mí. Mientras veía cómo cargaban sus muebles en el camión de mudanzas que su padre había conseguido, Isabella sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, libertad. 2 meses después, Isabella estaba de pie en su sala, pero esta vez no estaba vacía. Los muebles habían regresado a su lugar, pero todo se sentía diferente. Había reorganizado completamente el espacio, movido cosas, cambiado la decoración. Era la misma casa, pero ahora se sentía como suya de verdad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su jefa en la agencia de marketing donde trabajaba. Isabella, el cliente quedó encantado con tu presentación. Quieren que manejes toda su campaña digital. Felicidades. Sonrió mientras preparaba café en la cocina que ahora tenía plantas nuevas en la ventana. Durante los últimos meses, había redescubierto partes de sí misma que había olvidado durante su matrimonio. Su creatividad, su ambición, su independencia. El timbre sonó. Era Valeria, la hermana de Mateo, cargando una caja. Hola, Isabella. Espero que no te moleste que venga. Para nada, pasa. Isabella la invitó a sentarse en la sala. ¿Cómo has estado? Mejor que mi hermano, definitivamente, Valeria suspiró mientras dejaba la caja en la mesa de centro. Está viviendo con mi mamá otra vez, completamente en bancarrota. Sofía lo demandó por fraude cuando se enteró de toda la verdad. Isabella no sintió satisfacción por esa noticia, solo una extraña indiferencia.
¿Y eso que tiene dentro? Son fotos tuyas que encontré en sus cosas. Fotos de cuando eran novios, de su boda, viajes, pensé que querrías recuperarlas. Isabella abrió la caja y vio años de su vida documentados en fotografías. Había una en particular que la hizo pausar, ella y Mateo en las guacamayas, durante su primer aniversario, abrazados y sonriendo bajo una cascada. Se veía tan joven, tan esperanzada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Valeria. Durante mucho tiempo pensé que había perdido 5 años de mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que esos años me enseñaron quién no quiero ser y, más importante, quién sí quiero ser. Valeria sonrió. Te ves diferente, Isabella. Más, no sé, más tú. Era cierto. Isabella había empezado a usar colores que le gustaban, había retomado la pintura, había reconectado con amigas que había descuidado durante su matrimonio. Incluso había comenzado a tomar clases de salsa los jueves por la noche. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tu hermano alguna vez, realmente me amó? Valeria lo pensó por un momento. Creo que Mateo amó la idea de tenerte. Amó la estabilidad que le dabas, la casa, la imagen de hombre casado y exitoso. Pero amarte a ti, como persona, no creo que mi hermano sea capaz de amar a nadie más que a sí mismo. Esa tarde, después de que Valeria se fue, Isabella subió al ático que había convertido en su estudio de arte. Había empezado a pintar otra vez, algo que no había hecho desde la universidad. En el caballete tenía un lienzo a medio terminar, una mujer de espaldas, caminando hacia una luz brillante, dejando atrás sombras oscuras. Su padre tocó a la puerta. Habían comenzado a tener cenas regulares los domingos, reconstruyendo la relación que Mateo había saboteado con sus celos y manipulaciones. ¿Cómo va la obra maestra?, preguntó, admirando la pintura. Creo que ya sé cómo va a terminar. Isabella sonrió, mezclando amarillos y naranjos en su paleta. ¿Y cómo es eso? Con luz. Mucha luz. Esa noche, Isabella se sentó en su jardín trasero con una copa de vino tinto, mirando las estrellas que brillaban sobre Guadalajara. La abuela Esperanza siempre le había dicho que las personas que amamos nunca se van realmente, que viven en las decisiones que tomamos y en la fuerza que encontramos para seguir adelante. Gracias, abuela, susurró al cielo nocturno, por protegerme incluso cuando no sabía que lo necesitaba. Una brisa suave movió las bugambilias, y Isabella juró que pudo escuchar la risa de Esperanza mezclándose con el viento. Un año después, Isabella estaba parada frente al espejo de su habitación, ajustándose un vestido azul marino elegante. No era una ocasión especial en el sentido tradicional, pero para ella lo era todo. Había decidido abrir su propia agencia de marketing digital. El divorcio había sido finalizado 6 meses atrás. Mateo no había contestado ninguna de las citaciones, y el juez había fallado completamente a favor de Isabella. Ella había mantenido todos sus bienes y además recibido una compensación por los daños emocionales y el tiempo perdido. ¿Lista, jefa? Su padre apareció en la puerta, usando un traje que Isabella le había comprado para la ocasión. ¿Lista, papá? Bajaron juntos las escaleras hacia la sala, que ahora servía como oficina principal de Isabella Sánchez Marketing Digital. Había convertido parte de su casa en un espacio de trabajo, manteniendo la calidez del hogar pero con un toque profesional. Sus primeros clientes ya estaban llegando para la reunión de lanzamiento, 3 pequeñas empresas locales que habían decidido confiar en ella después de ver el trabajo que había hecho de forma independiente. Lucía Vázquez, dueña de una boutique de ropa artesanal, fue la primera en llegar. Isabella, estoy tan emocionada de trabajar contigo. Mi hermana me mostró la campaña que hiciste para su restaurante, y las ventas se duplicaron en 2 meses. Gracias por confiar en mí, Lucía. Mientras preparaba la presentación, Isabella reflexionó sobre el camino que había recorrido. 12 meses atrás había perdido todo lo que creía que era importante, su matrimonio, sus muebles, su estabilidad. Pero en realidad había ganado algo mucho más valioso, ella misma. La presentación fue un éxito. Los clientes estaban entusiasmados con las estrategias que había desarrollado, y al final de la tarde había asegurado contratos que le darían estabilidad financiera durante todo el año. Cuando todos se fueron, Isabella se quedó sola en su oficina-sala, mirando los contratos firmados sobre la mesa. Su teléfono vibró con un mensaje de Valeria: vi tu página de Facebook. Felicidades por la empresa. Te mereces todo lo bueno que te está pasando. Isabella sonrió y respondió: gracias, Val. ¿Cómo está tu hermano? Trabajando en una gasolinera. Creo que finalmente está aprendiendo lo que significa trabajar honestamente para ganarse la vida. Isabella guardó el teléfono sin responder. Ya no sentía rencor hacia Mateo, pero tampoco le importaba su destino. Él era parte de un capítulo cerrado de su vida. Esa noche, preparó una cena especial para celebrar, mole poblano, el platillo favorito de la abuela Esperanza, usando la receta que había estado en la familia por generaciones. Mientras cocinaba, puso música de José Alfredo Jiménez y cantó junto con las canciones que Esperanza solía tararear. A las 9,
El timbre sonó. Era una entrega de flores con una tarjeta, para la empresaria más valiente que conozco. Con amor, papá. Isabella rió y puso las flores en el comedor, justo en el centro de la mesa donde solía desayunar todos los días. Más tarde, subió a su estudio y terminó la pintura que había estado trabajando durante meses. La mujer que caminaba hacia la luz ahora tenía un rostro claro, el suyo propio, y detrás de ella, las sombras se desvanecían completamente, reemplazadas por un amanecer dorado. Antes de acostarse, Isabella escribió en el diario que había comenzado a llevar después del divorcio. Querida abuela Esperanza, hoy se cumple un año desde que descubrí tu regalo. No solo la casa o el testamento, sino el regalo de conocer mi propia fuerza. Me enseñaste que el amor verdadero nos protege incluso después de la muerte, y que a veces perder todo es la única manera de encontrarnos a nosotros mismos. Construí mi propia empresa, reconstruí mi relación con papá, y por primera vez en años, sé exactamente quién soy y qué quiero. Si pudieras verme ahora, creo que estarías orgullosa. Te amo y te extraño cada día. Tu nieta, Isabella. Se acostó esa noche sintiendo algo que había olvidado durante años, paz completa. No paz por tener todo resuelto, sino paz por saber que podía enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. En algún lugar de la casa, como si fuera una bendición silenciosa, el viento nocturno hizo susurrar las hojas de las bugambilias del jardín, e Isabella durmió profundamente, soñando con todos los amaneceres que estaban por venir. Momento. Antes de que te vayas. Pregunta rápida, ¿crees que Isabella hizo lo correcto al enfrentar a Mateo legalmente? Totalmente. Se merecía justicia. B. Debería haber sido más compasiva. C. Yo hubiera hecho lo mismo. Comenta tu respuesta y descubre qué piensan otros espectadores. Y si quieres más historias que te hagan reflexionar sobre la vida, el amor y la justicia, suscríbete. La próxima historia te va a sorprender aún más.